Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy al webinar Aspectos Problemáticos de la Ley 30364. Aspectos problemáticos en su aplicación práctica. Mi nombre es Nayeli Montoya, yo soy abogada asociada en Estudio Carrión y el día de hoy vamos a conversar sobre los desafíos que enfrenta esta ley tan cuestionada, tan tocada últimamente y cuál es la jurisprudencia más relevante sobre el tema. Entonces, damos inicio a la presentación. A modo de introducción, vamos a mencionar la finalidad, cuál es el objeto de cómo nace esta norma, y todo tiene que ver y nos remontamos a que muchas veces en nuestros antecedentes, ¿no? Historialmente, la mujer ha sido la más afectada, normalmente en relaciones de pareja, desde su subordinación al padre de familia, hasta la persistencia de violencia física y psicológica, incluso en tiempos recientes. Estas desigualdades han impulsado distintas marchas, distintas luchas, distintos derechos y distintos alcances también de protección. De ese modo es que nace la Ley 30364, titulada Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Siguiente, por favor, Pau. Pero ¿cuál es el objeto de esta ley? Como bien lo dice su nombre, la ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado, contra las mujeres por su condición de tal, dice la norma, y contra los integrantes del grupo familiar. En especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, su condición física, como los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. ¿Cuál es el contexto normativo del marco normativo? En Perú se mantienen características conservadoras que influyen en la organización familiar. Tradicionalmente, la mujer ha asumido el rol principal en la administración del hogar, cuidado de los hijos y tareas domésticas. Esta situación que ha conllevado que en muchos aspectos la autonomía y la dependencia económica de la mujer, generando siempre esa dependencia respecto de su conviviente. ¿Y qué pasa con esta dependencia económica? Que puede derivar en situaciones de afectación, situaciones de riesgos, que muchas veces vulneran su integridad física, su indignidad también. Siguiente, por favor, Pablo. Es así que ha evolucionado el marco normativo y hoy tenemos distintos tipos de familias en el Perú, llamadas como la familia nuclear, monoparental, homoparental, la reconstituida y la ensamblada. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia familiar ya no solo se suscribe al conviviente masculino, sino puede provenir también en otros integrantes del entorno familiar. Pueden ser los tíos, pueden ser los primos, pueden ser hermanos, abuelos, parejas de un sexo. Para enfrentar esta problemática se han emitido distintas normas específicas sobre el tema. Una más de las más importantes, la Ley 30364, la cual busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los principios rectores que rigen esta normativa? Bueno, son 6 y los vamos a mencionar a continuación. Igualdad, no discriminación. Hemos mencionado que esta norma también incluye a niños, niñas, entonces rige el principio de interés superior del niño, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, la sencillez y oralidad. ¿Qué quiere decir? Que los operadores de justicia, tanto el juez como el fiscal, policía y demás, están a cargo de cualquier proceso de violencia. ¿Y qué deben hacer? Ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección a dictar, sobre todo por la rehabilitación a adoptarse por parte de la persona agresora. La adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de violencia y a las diversas tipologías que existen que a continuación vamos a detallar, que presentan la violencia contra las mujeres y, como ya lo hemos dicho, también los integrantes del grupo familiar y los hemos describido. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuáles son los enfoques que van a aplicar los operadores de justicia. Bueno, son 6. El enfoque de género, el enfoque de integralidad, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interseccionalidad y el enfoque generacional. Es por ello que como características de esta norma se tiene que quien se encargue de brindar las medidas de protección tendrá que objetivamente medir el grado de riesgo en el que se encuentre la víctima y el potencial agravio que se le pueda causar, en este caso, al victimario.
Entonces ha de considerar todas las pruebas pertinentes, informes psicológicos, pericias, que normalmente recaen a cargo del equipo multidisciplinario que deriva a distintos expertos psicológicos para la tramitación de estas pericias. Siguiente, por favor. Pau. Es así que vamos a soslayar dos definiciones, tanto la definición de violencia contra las mujeres y la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Empezamos por la primera. Dice la ley, la violencia contra las mujeres es toda acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces tenemos que se entiende por violencia en la familia, unidad doméstica, puede incluir violación, maltrato psicológico, físico, abuso sexual. En la comunidad, cometida por cualquier persona como abuso sexual, tortura, trata, prostitución, por agentes del Estado, cuando sea perpetrada o tolerada en cualquier lugar. Siguiente, por favor, Pau. Y ahora tenemos la definición de violencia contra los integrantes de grupo familiar y nos vamos a tener un poco acá. Es toda acción o conducta, dice la norma, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico dentro de una relación de responsabilidad, confianza entre miembros de la familia. Por eso decía que incluía tanto los tíos, niñas, niños, adultos mayores, todas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El artículo 7 de la norma nos dice que ¿quiénes son sujetos de protección? Bueno, ya lo hemos adelantado. Mujeres en todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta y adulto mayor. Y entre los miembros del grupo familiar, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, es todavía debate en la actualidad definir quiénes son los miembros de este llamado grupo familiar. Pero ahora lo vamos a definir padrastros, madrastras, quienes tengan hijos en común. ¿Por qué? Porque eso deriva en una ecuación relativa que luego la vamos a explicar, que es la famosa llamada ficha de valoración de riesgo, ¿no? Que se actúa al momento de que pueden llegar en el tema de la denuncia, ya sea policial, fiscalía penal, juzgado de familia, en casos donde no exista juzgado de familia, juzgado de paz letrado. Y siempre hay que tener en cuenta cuáles son los criterios que vamos a tomar para que ver si son aplicables o no a la ficha de valoración de riesgo. Pero justo los tenemos aquí. Parientes colaterales hasta el cuarto grado, consanguinidad, adopción y segundo grado, afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Hay que tener ojo ahí. Siguiente, por favor, Pau. Hay una modificación previa que se ha desarrollado y que vamos a subrayar aquí. Es que antes las normas señalaban, ¿no? Y quienes hayan procreado hijos en común independientemente de que convivan o no. En la versión actual, ¿qué nos dice? La referencia a la procreación aparece desde el inicio y se amplía a la protección al incluir consanguinidad, adopción, afinidad y parientes colaterales hasta ciertos grados. Entonces es un cambio importante. Siguiente, por favor. Pau. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia? Y también vamos a comentar que recientemente, hace años, se han agregado dos tipos de violencia adicionales. La ley reconoce cuatro tipos, y hay dos más que vamos a mencionar, de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar. Tenemos la física, la psicológica, la económica, patrimonial. Empezamos por la física. Daño a la integridad, salud, incluso por negligencia, privación de necesidades básicas. Psicológica, conductas de control, aislamiento, humillación, insultos o estigmatización. Económica, patrimonial, menoscabo de recursos o bienes mediante pérdida, limitación de ingresos, incumplimiento de obligaciones alimentarias, desigualdad salarial por igual trabajo. Siguiente, Pau. Y ahora hemos tenido el decreto supremo hace 3 meses, si no me equivoco, y han aumentado dos nuevos tipos de violencia, la tecnológica y la judicial. ¿Qué quiere decir la tecnológica? Todo tipo de hostigamiento, acoso o difusión no consentida de información a través de medios digitales. Estamos en la era digital actual en el que por cualquier vía, ya sea redes sociales, hay tantas hoy en día, hay que mencionarlo, sistemas digitales, y estamos también alineados con el tema de datos personales, pero de qué manera te pueda generar un tipo de hostigamiento, acoso que perturbe tu tranquilidad y te genere algún tipo de afectación. Y la judicial, el uso indebido del sistema judicial o administrativo que revictimiza, dilata y en todo caso también sigue afectando a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se utilizan denuncias falsas de modo de que se quiere instrumentalizar la justicia para obtener intereses indebidos
o simplemente utilizarla para, como mecanismo para conseguir intereses personales. Vamos a detallar en adelante algunos casos en los cuales se evidencia esta instrumentalización de la justicia, pero hay que tener en claro que también podemos denunciarlo. Por ejemplo, un factor en común es normalmente cuando la denunciante, en este caso la víctima, denuncia, puede ser en represalia, puede ser a un modo de hostigar, a un modo de acosar judicialmente, la persona agresora en contra, genera una nueva denuncia en contra de ella. ¿No? Para eso también está la vía penal, aperturando la denuncia calumniosa, la falsedad genérica, falsedad ideológica, falsedad de procedimiento y demás. Pero también hay que tener en cuenta que gracias a este cambio importante normativo que se ha dado este año, podemos denunciar como tal el acoso judicial. Que si bien es cierto, en la práctica ya existe desde hace muchos años, ahora ya está como tal normada, la tecnológica y la judicial. Siguiente, por favor. Vamos a ceñirnos en el tema también de la violencia económica patrimonial. Hay una modificación clave que la estamos viendo a continuación en la diapositiva, en la que se precisa que esta violencia afecta a mujeres por su condición de tal y a cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Antes se hablaba solo de cualquier persona. El cambio ahora reconoce que no es un daño patrimonial aislado, sino parte de una dinámica de desigualdad y de violencia de género familiar, formas de limitación de recursos, que ya lo hemos mencionado, el tema de control de dinero, impedir accesos a recursos existentes, como tal que en la práctica sí los tengan a su disposición, pero simplemente hay un impedimento de por medio. Restringir autonomía económica, decisiones neutrales sobre gastos, impedir trabajar, estudiar, configuran parte sobre la violencia económica. Siguiente, por favor. Acá nos vamos a detener un momento y previo a que motiven sus consultas, quisiera saber si alguno de los participantes en esta dinámica actual del webinar tiene algunas consultas sobre lo que hemos venido comentando, alguna inquietud, algún caso personal. Vamos a dar, Paula, cabida a que puedan también participar. Hola, Aarón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Si puedes encender tu micro y hacernos la pregunta. Algunos dicen, no puedo hablar porque me encuentro retomando de mi centro de trabajo. No hay problema, entonces escríbela por el chat. Bueno, vamos a esperar que Aarón pueda trasladarnos su consulta y poder absolverla. Genial. A ver, nos cuenta Aarón. Dice, quería comentarle, breve, que tengo una hija de 5 años y hace tiempo ya no estoy con su mamá. Ella toma a veces pastillas por sus temas de personalidad. La cosa es que cada que voy a recoger a mi hijita para disfrutar el fin de semana, ella me genera problemas. Ya, a ver, continuamos. Y se ha llegado al punto de denunciarme varias veces en la comisaría por esos temas y es frustrante porque tengo que pasar denuncias. Algo se puede hacer para frenar ello. Muy bien, Aarón. Mira, eso en realidad es una práctica muy común que viene saturando de manera cuantiosa el sistema judicial. Entonces, como hemos mencionado hace un momento, existe también lo que es el acoso judicial, y es que utilizan la ley 3034 para no conseguir ningún fin debido o en realidad afectar alguna situación problemática, sino de manera instrumental. Es decir, se recurre a la denuncia como medio de presión o confrontación, más que como una herramienta de protección real frente a la violencia. El problema aquí es que estas denuncias reiteradas, que a veces, como tú lo mencionas, no tienen sustento fáctico, generan lo que doctrinalmente se llama, y ya lo ha reconocido expresamente este año la normativa, acoso judicial. Un uso abusivo, repetitivo del sistema de justicia con la finalidad, en tu caso, Aarón, hostigar al otro progenitor. Entonces, frente a esas situaciones, el gran reto es lograr un equilibrio, ¿no? Lo señala la norma también en sus objetivos. Mantener la eficacia de la ley 30364, que ya lo hemos mencionado y tiene muy buenos fines para atender casos reales de violencia, pero también para desarrollar filtros y protocolos que permitan identificar y sancionar el uso indebido de la norma.
Aquí está el problema y justamente la finalidad de este webinar, tocar estos temas y problemas fácticos que afectan a gran cantidad de personas. Una de ellas eres tú, porque nos señalas que tienes un tema frustrante, que cumples, ¿no? Entiendo, con tu menor hija, y que estas denuncias, en lugar de llegar a una solución saludable, solamente te han generado mayor tipo de confrontación y problemas. Y sí, sí puedes hacer algo para frenar. Eso es muy importante y ahora lo vamos a explicar. Entonces, a que se unan más personas. Hay que revisar cuál es la finalidad y ya ahí se discute un poco el tema penal. Bueno, yo también como abogada asociada penalista del área y justo es la casación que vamos a tocar a continuación. No necesariamente todas las denuncias que se formulen a nivel penal, a nivel del juzgado de familia, a nivel de los juzgados de paz letrados, a nivel de las fiscalías penales, en realidad conciernen a hechos verdaderos en la práctica, ¿no? Ya como tú lo has comentado, viene siendo víctima de ello. Entonces, la solución en la práctica es que lo puedas advertir. Yo parto sobre el hecho de que ella te ha denunciado instrumentalmente, simplemente para instigarte, fastidiar, generar por ahí de repente algún interés económico indebido, no lo sé. Pero vamos a ver también la cantidad de el medio probatorio, lo que ella en realidad ha acreditado en la práctica de la afectación que tú le puedes estar generando, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido en la práctica, y yo siendo mujer también lo reconozco, a veces por temas de despecho, por temas de que tú ya puedas iniciar de repente a rehacer tu vida con otra persona, de manera instrumental y falsamente te generan ese tipo de denuncias. Entonces, si tú me comentas que ya hay reiteradas denuncias que ella te viene realizando, tú muy bien podrías ampararte en esta norma. Como lo hemos señalado en el inicio, tú sí eres un sujeto de protección de la norma. ¿Qué nos dice la norma? Que hayan tenido algún vínculo, que hayan sido pareja. En este caso, el vínculo material se evidencia con la procreación de tu niño, y entiendo que también han tenido una relación sentimental de por medio. Te protege tanto a ti y aquí también afecta de manera directa a los niños. Si es una situación que en la práctica no se toca mucho o no se ve, no se evidencia, pero también los menores terminan siendo afectados por estas malas decisiones, ya sea de la madre o ya sea del padre. Entonces, en la práctica tú podrías alegar el uso constante de denuncias deliberadas, malintencionadas, como parte de un acoso judicial que te viene realizando la madre de tu niña. Tendría que conocer ahí un poco de mayores detalles del caso, pero la idea es, Aarón, que puedas sentirte acierto con la consulta y ya lo puedas ver materializado en la práctica, puedes recurrir para que también se pueda salvaguardar. Como ya lo he mencionado en el webinar, tienes también la vía penal por denuncia calumniosa, por falsedad genérica. Entonces, puedes activar cualquiera de las dos vías, tanto en el ámbito de familia, en los juzgados penales, en los juzgados de familia y también en las fiscalías penales. Y eso por ese lado. A propósito de tu pregunta, vamos a tocar esta casación 680-2021, que nos señala que la definición de violencia en agravio de un integrante del grupo familiar tiene un concepto que, si bien es cierto, definido fuera del tipo penal de la letra 334. Al definir la violencia contra los integrantes del grupo familiar, se indica que es la violencia ejercida contra cualquier integrante del grupo familiar, físico, la afectación psicológica, sexual, y que se produce dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar. Siguiente, por favor, Pau. Pero ¿qué nos dice también la casación 1977-2018? Que justamente también se practican estos informes psicológicos, estas pericias psicológicas, y normalmente se realizan en el Instituto de Medicina Legal o son derivados a los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que normalmente se realizan en el Poder Judicial. Hay algunos casos en los que estos elementos, a pesar de haberse realizado, en la práctica resultan insuficientes para lograr determinadas medidas de manera fehaciente en la responsabilidad del denunciado. ¿Qué pasa? Que muchas veces los criterios objetivos como tal para dictar medidas de protección no requieren en la práctica al inicio como tal una evaluación pericial psicológica de un daño o afectación a la víctima. Ya les digo, como tal pueden realizarlo por el simple llenado de una ficha de valoración de riesgo. ¿Qué comprende esta ficha? Criterios que son llenados por la parte denunciante, que si bien es cierto, más allá de definir si el riesgo es severo, moderado, leve, van a determinar el dictado de medidas de protección. Entonces, ¿qué conlleva el dictado de medidas de protección? A nivel del juzgado, que tengas que cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, el impedimento, el acercarte de manera agresiva, por ahí de repente una orden de alejamiento. Entonces,
son bien cuestionados en la práctica y esto lo resalta esta casación, que muchas veces resultan, a pesar de haberse practicado ficha de valoración de riesgo, pericias psicológicas, más allá del daño material que se pueda haber causado o no, dice la norma, vienen a ser un poco insuficientes en la práctica para determinar de manera fehaciente la responsabilidad del denunciado. Siguiente, por favor, Pau. Ahí vamos a hacer otra pausa para ver si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. A ver, nos dice Delesdema Silva Alexander Álvaro. Muchas gracias por tu pregunta. Doctora, buenas noches. Una consulta. Usted mencionó incorporar nuevos tipos de la violencia, como la violencia judicial y la violencia tecnológica. Mi duda es, estos tipos de violencia se encuentran incluidos dentro de la violencia económica o patrimonial a través de los numeritos agregados. Pregunto porque al revisar la ley no he encontrado literalmente ni los términos violencia tecnológica ni violencia judicial. Muy buena observación, Álvaro. En efecto, como tal, en la ley no está. Pero si te vas al reglamento, que justamente ha sido modificado, y lo tengo aquí, sí señala estos dos nuevos tipos de violencia, que como ya lo hemos definido, a ver si pauso y nos vamos a ese slide, que si bien en la práctica no figura en la ley, pero para eso existen los determinados reglamentos, que ya van un poco más y allá de la norma general, que viene a ser en este caso la ley, y detallan más los criterios. Entonces tenemos el Decreto Supremo 002-2025 y por eso hemos señalado que se aumentan dos tipos de violencia, la tecnológica y la judicial. Y viene a ser la ley número 30862. Creo que alguien había alzado la mano. Ya dice Percy Angelo, doctora, estas medidas de protección se dan de manera automática porque no vulneraría el derecho a la defensa. Hay distintas formas, Percy. Por ejemplo, muchas veces estas denuncias parten de distintos puntos y ahí quiero ser un poco explícita, no necesariamente, y la norma lo faculta. ¿Cuál es el canal de denuncia? ¿Qué te dice la norma? Mira, tú puedes denunciar en una comisaría, tú puedes denunciar en el juzgado de familia, tú puedes denunciar, si no existe un juzgado de familia, en un juzgado de paz letrado, tú puedes denunciar en la fiscalía. Al ser distintas vías, Percy operan de manera distinta. No en todas de manera inmediata como tú la planteas, y sí muchas veces vulnerando el derecho a la defensa. Entonces, hay que tener en cuenta. Normalmente, vamos a partir del primer supuesto que mencioné. ¿Cuándo se dictan estas medidas si denuncio en la policía? Entonces, como tal, y nos dice la norma, la policía tiene que girar oficios en un plazo de 48 horas, tanto al juzgado y tanto a la fiscalía de familia, a la fiscalía penal, para que evalúe si o no abre investigación y al juzgado para que evalúe si o no dicta medidas. ¿Qué pasa cuando denuncio en la policía, por ejemplo? Aplica lo que hemos llamado hace un momento la famosa ficha de valoración de riesgo, que tiene criterios preponderantes y en la práctica consulta, voy a señalar unas cuantas porque tiene algunas preguntas puntuales, pero por ejemplo, la violencia que estás denunciando, ¿esa violencia ya ha sido plasmada con anterioridad? Esa persona te ha señalado, te ha preguntado, o perdón, esa persona ha tenido la intención, te ha amenazado con matarte, te ha intentado ahorcar, esa persona tiene un tipo de celos, dependencia. Son todas estas preguntas ligadas y cada una tiene un puntaje en específico. ¿Qué significa? Por ejemplo, que viene a ser la más grave, ¿no? Esta persona ha amenazado con matarte y yo relleno sí. Listo, al costado de la ficha, me gustaría mucho plasmarlo en una ficha de valoración, pero son personalísimas para que puedan evidenciarlo. Al costado de esa pregunta tiene sí y no. Y al costado también tienes el casillero del puntaje que te otorgan por contestar sí y por contestar no. Entonces, si yo contesto sí, tengo 5 puntos ganados que van a servir como criterio para el otorgamiento de medidas de protección. Entonces, nos pongamos en el caso de que rellenecito, porque efectivamente puede ser en la práctica que también haya como tal ocurrido un hecho gravísimo de violencia, efectivamente me va a salir riesgo muy severo. ¿Qué pasa cuando sale riesgo muy severo? Automáticamente los juzgados, en este caso de violencia, juzgados de familia, otorgan la medida inmediata y otorgan medidas de protección. Si saliera riesgo leve, moderado, probablemente vayan a llamar a que pasen evaluación psicológica,
eh, que sea como tal una audiencia, pero en estos casos de riesgo muy severo, y es lo que tú mencionas, de cuándo ocurre que se den de manera automática, es porque se ha comprobado, según la ficha de valoración de riesgo, que esta persona se encuentra en un estadio de riesgo muy crítico y que hay que amparar esta situación mediante el otorgamiento de medidas de protección como tal. Entonces, solo en este caso se dan de manera automática. Y a tu pregunta, vulnera muchas veces, como otras veces que no, ya hemos escuchado casos mediáticos en los que en realidad la violencia está ahí plasmada y esta ficha obviamente que aplica, pero se da de manera automática. Porque, ¿qué dice la norma? Mira, el juzgado puede prescindir de la audiencia oral. Entonces, simplemente otorga las medidas de protección. Ya en otra vía tendrías que cuestionar tú el tema de impugnar estas medidas, luego que se eleve a la sala, acreditar. Obviamente que en el transcurso se van a desarrollar las llamadas pericias psicológicas, informes psicológicos, que van a acreditar o no si en la práctica hay como tal una afectación. De repente es una agresión física. Vamos a ver qué dice el certificado médico legal. Es gravísimo. Entonces, estas medidas de protección están debidamente acreditadas en función a la afectación que se ha realizado. Para tu pregunta, si se dan de manera automática y vulneraría el derecho de defensa, tratándose de lo que ya hemos cuestionado hace un momento, denuncias instrumentales, como sucede en algunos casos, efectivamente se estaría vulnerando como tal. Ahora, podrías alegarlo, sí, pero ya les he comentado que en la práctica surgen las pericias psicológicas, los informes, qué dice el certificado médico legal, obviamente que si hay una agresión física se pasa por médico legista de manera inmediata. Entonces, todos esos resultados van a coadyuvar. ¿Para qué? Para que si estas medidas como tal se mantengan su vigencia, se pueda pedir la variación o definitivamente cesen, ¿no? Pero ya es en el transcurso de la investigación. Ya luego tú con una investigación finalmente archivada, donde se acrediten que efectivamente estos hechos que te han denunciado han sido totalmente falsos, podrías irte por la vía penal, amparando tu derecho a que te han formulado una denuncia calumniosa, ¿no? Una denuncia falsa, quizá la vía privada, querella, difamación, si eso ha sido difundido. Entonces, si hay vías aledañas mediante las cuales puedas amparar como tal tu derecho a la defensa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la norma, como está actualmente diseñada, está presentada para casos automáticos. Esta ficha de valoración de riesgo que les comento ha sido muy cuestionada en la práctica y bastante controversial. Siempre que se aplica y la citan, dice, oye, uno puede llenar en la ficha de valoración de riesgo lo peor y no necesariamente es que haya ocurrido. Como también existen los casos, obviamente, en que cuento con un certificado de médico legal terrible, un informe psicológico que efectivamente acredita una afectación significativa en todas las esferas de tu vida, social, laboral, familiar. Entonces, efectivamente son unas medidas de protección que deben prolongarse, ¿no? Pero también hay los casos que tú nos mencionas y que nos ha mencionado hace un momento Aarón. Bueno, si son todas las preguntas, hemos concluido. Les agradezco igual antes de Aarón, a Percy, no recuerdo el otro nombre. Joseph, oye, no, bueno, antes de finalizar vamos a entender esas últimas preguntas. Joseph Chávez, si puedes encender tu micro, sería genial. Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, claro. Perfecto. Tengo una consulta, una pregunta. En el caso de las medidas de protección que se dictan, generalmente cuando el agresor reincide, se configuraría el delito de desobediencia a la autoridad. Y en un caso concreto que he podido ver, el juez sobresee el caso, sobresee el delito, indicando que a la actualidad ya no se puede otorgar como medida de protección lo que generalmente se decía antes, ¿no? El no ejercer actos de violencia en contra de la víctima. Entonces yo quería saber qué tan cierto es esto, qué tan cierto es que ya no se puede dictar una medida de protección de no ejercer actos de violencia en contra de la víctima, porque esa fue en el caso concreto que le comento la razón por la cual sobreseyeron la causa penal. Muchas gracias por la pregunta, Joseph. Y sí, es verdad. Bueno, vamos a partir desde el inicio, ¿no? Tú nos dices,
oye, cuando ya hay por medio una orden judicial que dicta medidas de protección y en este caso la persona agresora no las cumple, efectivamente estaría configurando el delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Tipificado por el Código Penal. Pero ¿qué pasa? Hay un debate sobre esta medida justo que tú mencionas de no ejercer como tal actos de violencia. ¿Por qué? Porque durante varios años muchos jueces dictaban como primera medida la genérica, ¿no? La persona agresora, el denunciado, se abstendrá de ejercer actos de violencia contra la víctima. Sin embargo, la Corte Suprema, en diversos plenarios y lineamientos, ha señalado que esta medida puede resultar redundante y declarativa, porque no ejercer violencia como tal es un mandato general de la ley y no una medida específica y verificable. A lo que quiero ir es que lo que tú mencionas en la práctica viene a ser una medida general. Normalmente cuando ocurre ese otorgamiento de medidas, va más allá de las más leves hasta las más complicadas. Por ejemplo, ¿no? Prohibición de acercamiento al domicilio, prohibición de todo tipo de comunicación agresiva, asistir obligatoriamente a centros de terapia psicológica, informar el estado de tal. Prohibición de realizar llamadas o enviar mensajes. Es distinto del tipo de denuncia que se haya generado y obviamente lo que se haya acreditado. Entonces, esto no significa, yo sé que más allá de lo que mencionas de que se ha sobreseído el caso y demás, que no se pueda proteger como tal en la actualidad a la víctima, porque la situación que tú nos planteas a todas luces vulnera lo que plantea la ley 30364. Pero ¿qué sí puede hacer? Dictar medidas más efectivas y eficaces para prevenir la reincidencia, configurando el delito de desobediencia a la autoridad, alegando que ese mandato no se ha cumplido. La tendencia actual es que las medidas de protección no sean simples declaraciones, sino más allá unos mandatos específicos que habilitan a la persecución por desobediencia a la autoridad. Entonces, siguiendo el punto final como tal de lo que tú mencionas, viene a ser un agravante para que se puedan configurar como tal y obviamente no contravengan las medidas de protección dictadas. Hay muchos casos en la práctica en que como tal estas personas agresoras infringen de manera directa estas medidas de protección dictadas, zurrándose porque hay algún interés de por medio, o muchas veces porque la víctima lo habilita como tal, ¿no? Ya no se denuncia, pero sin embargo, cuando hay un patrullaje ordenado como tal por la comisaría, porque también viene a ser algunas de las medidas de protección que dicta el juzgado de familia, podríamos cuestionar lo que tú mencionas, ¿no? Un concurso aparente de leyes entre agresiones con la agravante de contravenir estas medidas de protección. Sería la solución alternativa al caso crucial que tú nos comentas, Joseph. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, espero haberla atendido con claridad. ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, por favor, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tenía una pregunta para quería saber su opinión, doctora, sobre qué es lo que pasa, ¿no? Usted ha hablado de la ficha de valoración de riesgo, pero y ha hablado también del sesgo que hay porque se ponen ahí los puntajes y muchas veces las denunciantes básicamente se dejan guiar por cuál puntaje genera o cuál tiene mayor puntaje en cada respuesta para generar un riesgo mayor. Pero lo que quería preguntar es lo siguiente. Primero, se supondría, se supone que este documento público, que es la ficha de valoración de riesgo, constituye, como les decía, un documento público y que todas las declaraciones que se hacen ahí podrían ser susceptibles, si es que son falsas, de generar un delito de falsedad ideológica, falsedad genérica, por lo menos, pero lo que sucede también es que las preguntas están planteadas muchas veces a modo de supuestos, ¿no? No es, por ejemplo, ¿no? En el caso de la pregunta de si una persona tiene armas, la pregunta también, como está formulada en la ficha, es si podría tener las posibilidades de tener un arma. Es decir, es un supuesto, ¿no? Pero yo quería preguntar su opinión si hasta cierto punto la manera especulativa en que están planteadas estas preguntas de la ficha no limita una garantía que es, en todo caso, la protección del honor, porque si es que las preguntas que están planteadas allí son siempre de forma especulativa, es decir, podría, tendría, etcétera, las personas, digamos que tienen carta abierta a poner
lo que puedan desear y refugiarse en el sentido de decir, bueno, no es que yo lo haya dicho que realmente tenía un arma, por ejemplo, sino que yo creo que podría tenerla, ¿no? Entonces, no sé, quería saber su opinión al respecto porque creo que de- la ficha, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Diego. Bueno, estamos tocando tanto el tema de la ficha de valoración de riesgo que vamos a empezar también a definirla con claridad para que a todos nos pueda quedar claro. Entonces, ¿qué es esta ficha? Es un documento público elaborado por el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, el MIN, usado por los operadores de justicia, jueces, fiscales y demás. ¿Para qué? Para medir la gravedad y el nivel de riesgo que enfrenta la denunciante en contra de la persona agresora. Entonces, como bien nos señala Diego, se llena a partir de preguntas estandarizadas, que no necesariamente buscan verificar hechos con prueba inmediata, sino recoger muchas veces percepciones y manifestaciones de la denunciante. Esto lo dice el propio criterio para llenar la ficha de valoración de riesgo, y hay que tener cuidado ahí. Si la propia ficha nos señala que no busca verificar hechos con prueba inmediata, sino recoger percepciones para advertir la vulnerabilidad, medir el riesgo en el que se encuentra la presunta víctima, su finalidad de esa ficha es preventiva. Hay que rellenarlo con mucho cuidado. Facilitar la adopción de medidas de protección urgentes, incluso con base en indicios o riesgo potencial. Es tan claro como llenar una ficha, hoja, listo. Ahora, ¿qué pasa si lo que estoy rellenando, como nos menciona Diego, y la situación que le advierte es falsa? Si la denunciante, el denunciante en este caso, miente deliberadamente en la ficha, como él lo señala, efectivamente puede incurrir en una denuncia calumniosa. Sin embargo, como bien señala, muchas preguntas en la ficha están planteadas en términos hipotéticos o especulativos. Como lo ha señalado, la persona denunciada tiene acceso a armas o podría tener acceso a armas, por decir sí, ¿no? Puede tener, quién sabe, en el futuro. ¿Cree que podría atentar contra su vida? Entonces la pregunta sí, y ahí tiene toda la razón Diego, son muchas veces hipotéticas o especulativas. Entonces, esta formulación hace difícil encuadrar todas las inexactitudes como delito, porque el denunciante puede responder desde una percepción subjetiva y no necesariamente desde un hecho verificable. Ahora, este carácter abierto e hipotético de varias preguntas permite que se construya un perfil de riesgo incluso sin pruebas sólidas. Esto es, en denuncias falsas. Puede afectar tanto la afectación al honor, a la reputación, derechos de defensa de la parte denunciada, ya que las respuestas pasan a integrar un documento de carácter público que circula en el expediente y que es derivado tanto a fiscalías, a juzgados. En ese sentido, ¿qué pasa? Que hay un riesgo de estigmatización indebida. Se coloca una posición de potencial agresor a alguien sin que haya como tal una comprobación real. Y a tu pregunta, si choca o no con la garantía del honor, sí, claro que sí, hasta cierto punto. La forma en que está diseñada esta ficha prioriza, y lo señala la norma, la protección urgente de la persona que denuncia por encima de la presunción de inocencia, y obviamente chocando con esta garantía y el derecho al honor del denunciado. Esto no significa que a todas luces sea ilegal, ya distinto sea el fin con el que ha sido utilizado en la práctica, si ha sido efectivamente llenado bajo percepciones subjetivas falsas o por reacciones muchas veces impulsivas, ya diversos a criterios por los que se haya como tal llenado, ¿no? Sin embargo, refleja una acción legislativa y de política pública, ¿no? O sea, proteger a posibles víctimas aun cuando exista un margen de error, que es muchas veces usada. Entonces, si se demuestra que hubo falsedad, evidentemente, como el caso que nos compruebas, se abre obviamente la responsabilidad penal para el denunciante y la responsabilidad patrimonial también, ¿no? Por los daños y perjuicios que le está ocasionando a esa persona falsamente. Entonces, si bien es cierto, esta ficha es un documento preventivo basado en percepciones y supuestos, sí puede como tal afectar la garantía del honor del denunciado. Entonces, obviamente, a todas luces, cuando se trate de denuncias falsas, hay que tener muy clara la distinción. Entonces, el límite está en la intencionalidad de la falsedad como tal. Si esta persona que ha denunciado manipula las respuestas de manera dolosa, podría totalmente responder por falsedad ideológica o denuncia calumniosa. Espero poder haber atendido tu pregunta. Gracias, doctora.
Bueno, si son todas las preguntas, agradezco de verdad que hayan estado muy activos con sus preguntas y que el tema haya sido de tan interés público, porque en realidad lo es. Quiero recordar que Estudio Carrión, integrada por mi persona y también por una gama de abogados altamente cualificados. Estamos aquí para ayudarlos, tanto para resolver sus consultas y como para asesorarlos en distintas etapas en las que se encuentren, ya sea sus procesos, alguna denuncia que recién esté iniciando en su contra, o que también haya aquí personas que quieren denunciar todos estos actos. Estamos aquí para poder ayudarlos, no duden en ponerse en contacto, escribirnos. Ahí Paula estaba proyectando mi correo, si es que tienen algún caso particular que quieran tratarlo con nosotros. Agradezco mucho su participación el día de hoy, ya siendo las 7:20, estaba programado este webinar nada más para las 7, pero muchas gracias por su interés. Me ha dado mucho gusto que a estas horas de repente estamos saliendo del trabajo, por ahí con el tráfico, aún hayamos tenido buena cantidad de personas conectadas. Entonces me despido, que tengan un muy buen día, muy buena noche, y eso es todo conmigo. Muchas gracias.